Hola mis pigüetes. Hoy tenemos con nosotros a la autora del libro Educando con el Corazón, que os recomiendo su lectura encarecidamente. Y por si solo esto no fuera ya suficientemente interesante, que desde luego lo es, además es una persona que lleva más de 30 años a la cabeza del Loro Show en el Loro Parque de Tenerife. De hecho, fue allí donde yo tuve la inmensa suerte de conocerla y hoy nos acompaña. Estoy súper feliz de tenerla con nosotros. Bienvenida, Montse. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Bueno, tenemos muchas preguntas hoy, la verdad que mucha curiosidad por muchas cosas, o sea que nos espera una buena charla y yo espero que con muchas ganas. Pues sí, es mutuo. Fantástico, qué bien, cómo me alegra eso. Vamos por la primera, no me enrollo más con presentación de nada porque vamos, más que presentada. Recuerdo que una de las primeras conversaciones que tuve contigo cuando tuve la inmensa suerte de formar parte de vuestro equipo momentáneamente, me llamó mucho la atención cómo hacías la diferenciación entre entrenar y educar. Había ahí como un matiz cuando hablábamos de estos dos conceptos. ¿Crees que es lo mismo pero dicho de formas distintas o hay algunos matices que diferencian ambos conceptos, el educar y el entrenar? No, para mí hay matices importantes. Mira, para mí hay que empezar siempre con una educación. De hecho, cuando se tiene un ser vivo de cualquier especie, de cualquier clase, sin una educación no puede haber un previo entrenamiento o un previo camino a la vida. Vale. Llámalo como quieras. La educación es un proceso gracias al cual nos introducimos a aprender, a descubrir un modo de conducta, un modo de vida, en realidad. Y el entrenamiento se usa más para ejercer quizás habilidades a forma muchísimas veces repetitivas, a las cuales, si están bien hechas, al final de sesiones se es capaz, tanto un ser humano como un animal, de poder hacer simplemente por repetición todo aquello que se ha iniciado. Okay. Como ejemplo te diré de qué nos sirve, si nos vamos a la raza humana, de qué nos sirve ser un mejor jugador de baloncesto del mundo o el mejor futbolista del mundo si nos precede una educación pésima. Okay. Entonces yo por eso siempre me gusta llamarme educadora. Okay. La verdad es que el concepto de educadora me gustó muchísimo y he de reconocer que alguna vez lo empiezo a usar yo también, porque es lo que te dices, ¿no? Hay ese pequeño matiz que desde luego va mucho más allá, ¿no? Y a veces parece que se olvida que esto también es una parte importante cuando hablamos de loros, ya sea a nivel de show, a nivel de personal de tenerlo en casa, ya sea en el nivel que sea. O sea, es fundamental. Yo no me puedo imaginar una cosa sin la otra. Podemos dar un paso cuando tenemos una educación que nos permita que el animal haya entendido dónde vive, con quién habita, las necesidades que ellos pueden llegar a tener y luego ya a partir de ahí tú que puedas, ¿sabes? O sea, claro, ya le enseñas lo que quieras, pero al menos claro, ahí está. A partir de ahí, pues según sea él, pues les enseñamos lo que nos propongamos, el objetivo que cada uno se quiera proponer, ¿no? Ok. Me gusta mucho ese matiz de según sea él, que también es algo de lo que hablaremos más adelante. Hablando un poco de esto mismo, recuerdo en tu libro, que lo tengo por acá, que además lo tengo firmado por ti y por algún lorito que también le pegó bocadito. Me hace muchísima ilusión tenerlo firmado a doble. Pues en este libro comentas un caso en especial que es el de Blue, que es vuestro Jacinto. Lo he dicho bien, ¿verdad? ¿Es el Jacinto? Sí, vale, sí. Que a veces lo confundo. No, es el Jacinto. Sí, el Jacinto, sí. Pones el ejemplo de cómo hacéis las intervenciones médicas en un periodo de su vida en el que tuvo que tener unas ciertas intervenciones médicas y lo pones como ejemplo de muestra de confianza. ¿Tú crees que hay algún secreto para llegar a este nivel de confianza y que cualquiera puede llegar a tener ese nivel de confianza con su lorito? Siempre el límite lo marcan ellos. Me explico. Confianza debe existir. Si no hay una confianza, yo no me veo capaz de tener una buena convivencia, por lo cual ahí hay una decisión de tener a un animal o no tenerlo. La disposición de la confianza solamente forma parte de nosotros. Quiero decir, nosotros vamos a ser los que generemos que esa confianza fluya. Okay. ¿Vale? ¿Cómo? Respetando su forma de ser. Una de las preguntas que la gente me hace mucho es ¿cómo puedo conseguir que le rasque la cabecita, por ejemplo?
y yo se me escapan algunas cosillas a veces, como es, pero ¿ustedes saben si le gusta que le rasquen la cabeza? Ahí está. No lo sé. Yo quiero, no. Es que es eso, ese es otro matiz. Entonces, tiene que haber esa confianza. Tenemos que intentar como objetivo principal que haya esa confianza. Esa confianza es la que les va a hacer que sean de una manera o que sean de otra. Que nosotros entremos en acción y seamos capaces de habernos dado cuenta si le gusta que le rasquemos la cabecita o si simplemente el hecho de que nos miren y nosotros cuando lo miremos sepamos que con eso es suficiente, que también pasa con seres humanos, sin necesidad de esa cosilla que queríamos, de rascarle la cabeza, llegue a un buen fin. Pero esa confianza, claro que se tiene que generar. Ellos tienen que saber que con nosotros van a estar bien, siempre, pase lo que pase. Okay. Sea el día que sea, tengamos un buen día o tengamos un mal día. Todo tiene que ir bien. Me encanta porque pones el foco en nosotros y creo que eso es lo verdaderamente importante cuando hablamos de este tema, ¿no? Que muchas veces piensas más en la propia figura del loro de, oye, pero va él a confiar en mí. Es como, bueno, ¿confías tú en él de primeras? ¿Estás tú haciendo ser merecedor de esa confianza? Es eso. Es como cuando te dan por primera vez un niño que no sabes muy bien por dónde empezar porque ese manual no viene con él. No existe, ¿no? Pasa un poco lo mismo cuando adquieres un animal, un ave o cualquier animal. Hay un proceso de conocer a ese ser y una vez lo conozcamos, empezar a generar pues ese proceso de adaptación a nuestra vida y nosotros a la suya. Y ese respeto mutuo es el que va a generar esa confianza que luego se va a poder desarrollar. Totalmente. Yo de hecho no sé hacerlo de otra manera. Y cada uno luego lo expresa a su manera. Quizás alguien te ve con un animal que lo puedes acariciar y que lo tienes constantemente. Eso es una forma de expresar un sentimiento. Pero hay otras muchas que también te expresan ese sentimiento, ¿no? Cuando te buscan con la mirada, cuando el vuelo libre, cuando ya donde estás tú van a ir ellos, aunque sea en la mano, que para algunas personas es... Pero es que no consigo nada más que eso, pero es que eso es muchísimo. Totalmente, totalmente. Al final supongo que está como en nuestra naturaleza, que somos muy achuchones, ¿no? Que nos gustan los abrazos y los besos y parece que si no logramos esto no hemos logrado nada. Claro, pero y para no es nada. así. No es así. Confianza es que les pase algo y que tú consigas saber qué les está pasando. Cuando ellos lo descubren, se dan cuenta. ¿Vale? Entonces ellos van a seguir generando ese comportamiento que nos acercará más a nosotros y nosotros vamos a ser más capaces de descubrirlos y saber está pasando algo que no nos habríamos dado atención. Claro. Qué bonito. Mira, mencionabas ahora el vuelo libre y justo la siguiente pregunta va relacionada un poco con ese vuelo libre. Ya me corregirás si me equivoco, pero creo recordar que ni en el libro lo menciona en ningún sitio, ni hablando contigo cuando estaba por allí lo hablamos, el tema del arnés. Creo que recordar que no lo habíais utilizado, no sé si es porque estando en el Loro Park, evidentemente tenéis opción de espacios grandes, controlados y demás que os permiten hacer un entreno que quizás a nivel usuario es más difícil, ¿no? Aquí en casa hay los metros que hay, o porque el arnés de alguna manera os ha dificultado el proceso, no sé si lo habéis llegado a intentar quizás. ¿Qué opinión tienes al respecto de...? Eso es un poquito delicado, me explico por qué. Yo respeto el arnés profundamente y sé que hay personas que les da seguridad a ellos, a la persona, ese arnés, y eso lo respeto. Pero nuestro sistema es otro. Entonces, alguna vez hace muchísimos años, habíamos empezado con algo que se podría llamar arnés, pero tuvimos algún sustillo. Pueden existir sustos, pueden existir el que eso que cuelga se les quede enredado en alguna rama y que luego ya quieras buscar una grúa para ir a buscarlos porque tienes miedo de que le pueda suceder algo. Cuando hablamos de vuelo libre, vaya por delante, se merece todo el respeto del mundo porque el que se te va a ir es un animal, es una vida que es muy probable de que no lo puedas ver y no porque no quiera volver, sino porque no sepa. Cómo volver. Ellos, yo lo nombro y es verdad, o sea, ellos tienen vértigo al principio porque ellos no han nacido... tenido la oportunidad de ir tan arriba, ¿no? No lo has experimentado. Eso me lo comentaste en su día y me pareció brutal y no lo había parado nunca a pensar. Decir, claro, puede ser que experimenten ese vértigo. Es real, o sea, hay una película que es la película de Blue, que yo siempre la pongo un poquito con, por ejemplo,
porque lo demuestran de una forma cómica, pero me pareció muy acertada, que hay películas de animales pues que son... Bueno, que se pasan demasiado al otro lado. Bueno, está más bien así. también, hay que ver que todo. Pero Sí, la sí. peli de Río que comentas, si la viste también. Pero sí, ¿sabes? O sea, hay un momento que él quiere bajar y no sabe cómo. No sabe cómo porque es que ha nacido así. Entonces no sabe la pendiente, la velocidad. Muchas veces ellos se pasan de frenada y eso existe y sigue pasando, aunque sean especialistas en vuelo. Entonces nos pasa muchísimo eso y nos reímos mucho porque ves que te pasan por aquí y dices, vamos, venga. Y a la segunda ya consiguen frenar, ¿sabes? Son cosas que suceden. Y nosotros, bueno, a lo que íbamos, que es el arnés, yo ¿sabes? Lo respeto profundamente y sé que hay gente que vive de eso, por lo cual más respeto me genera. Pero en nuestro caso completo lo basamos todo en confianza y sin ir sujetos a nada. Bueno, pues y nos ha funcionado estupendamente, pero porque el primer vínculo que trabajamos es el vínculo de la confianza, por lo cual sí es verdad que luego se necesita un intermedio, ¿no? Un paso. Un lugar que se construya o que se lo dé. Sí, para que puedan volar. Pero sí es verdad también que luego cuando llegas a la vida real, llegas a que hay árboles, hay que contar con eso, que hay un avión que pasa en ese momento que no estaba previsto, o en el caso nuestro, alguien que se levanta o alguien que, no sé. Claro, alguien del público, ¿no? Sí, que van a hacer que el animal se dé un susto, porque es algo que no estaba previsto, que no está entrenado, y se nos va. Entonces, ¿qué le hace volver? El hambre. Mentira. Mentira. En el caso del parque, por ejemplo, en un caso, por ejemplo, donde hay árboles, donde pueden comer, hay dátiles, hay un bidón de cosas, tiene que volver porque quiere volver. Por confianza. Entonces, eso es algo que dura mucho tiempo. ¿Sabes? Yo incluso en el libro no lo quería, sinceramente, ni nombrar, porque me parecía un poco atrevido el que quizás sin una noción seria de haber profundizado o trabajado con animales, atrevernos a dar ese paso de cómo puedo hacer que vaya y vuelva, me parecía peligroso. Entonces estuve un tiempo pensando y preguntándome si estaba haciendo bien o no. En realidad lo dejo un poquito ahí como una noción, pero siempre apoyando mucho en la primera parte del libro, que es la primera parte de la confianza y de conocer al animal que tienes delante, ¿no? Para poder empezar a trabajar, bien sea el vuelo libre, que de todo quizás es lo más atrevido, ¿no? Osado, que cualquier otro comportamiento que se quiera probar. Totalmente. Claro, al final el tema del arnés es lo que tú dices, ¿no? O sea, cada uno tiene su manera de actuar y se queda más tranquilo con ciertas cosas, que muchas veces el arnés es más... Es lo que tú decías, una tranquilidad nuestra de saber que, bueno, que dentro de lo que cabe este primer contacto con el mundo real, que ya de por sí se tiene que hacer grande, ¿no? Tienes que tener ahí un estómago de hierro. Sí. Pues al menos tienes ese punto. Y también lo que tú decías, en el libro, por ejemplo, comentas que una de las cosas que hay que hacer antes de salir al mundo real es tener un espacio suficientemente grande como para llamar y que venga y así, claro. Muchas veces quizás no tienes la oportunidad de ese espacio porque no vives en un sitio que haya una nave industrial preparada para eso y bueno, y también puede ser una herramienta. Pero me gusta muchísimo más allá de uses o no el arnés, normalmente la gente lo usa como de tener un proceso, al final lo realmente importante es lo que estás diciendo, ¿no? Que vuelve porque quiere volver contigo. No porque haya una cuerda, no porque haya hambre, no porque hay nada. Igualmente hay este otro lado, que entiendo muy bien ese miedo de escribirlo, porque también me da mi miedo ahora hablarlo, porque pienso, ostras, que no se dedique a alguien, que no se lance ahora a alguien decir, ay, pues sí, yo con mi loro confío un montón, me lo llevo al parque. Claro, no es que tú confíes en él y que creas que eso seguro, más adelante también me gustaría tocarlo, sí, sino en lo que él es imprevisible, ¿sabes? La conversación que estamos teniendo nosotras, en ese nivel de entendimiento no lo vamos a conseguir con ellos. Vamos siempre a deducir lo que nos quieren decir. Esa es la clave. Ese es el problema. Esa interpretación de lo que pensamos que ya está entendido y ya está aprendido. Ahí está, y que la interpretación creo que es la palabra clave en todo esto. Interpretamos, no sabemos con seguridad. No lo sabemos con seguridad. Tú me puedes preguntar, ¿tienes frío, tienes calor? Y te digo, no, pues mira, tengo frío.
pues nos vamos a entender, ¿no? Tenemos el lenguaje común que nos hace permitir que no compartimos. Entonces, hay señales que te pueden dar a entender y puedes intuir, pero desde luego no es tan claro como si te lo digo yo ahora con unas palabras que entiendes perfectamente. Nos pasa entre nosotros. Que no te entendí. Pues yo pensé, pues imagínate. Que de lo que dices de lo que piensas a lo que dices, a que el otro recibe, el otro piensa, hay ahí 4 puntos de error, de posible caos. Claro, eso era tan fácil, ¿verdad? Vaya. Pues imagínate si además hay este hándicap en medio. Exactamente. Pues muy bien, con lo del vuelo libre me resulta interesante esto y sí que, por si acaso, quiero remarcar esto que hemos dicho, ¿no? Esto siempre se tiene que hacer muy conscientemente de lo que estás haciendo y por desgracia, yo personalmente me he encontrado con demasiados casos de gente que dice, es que mi agapornis, por lo general a mí me contacta mucha gente con agapornis, mi agapornis me tiene un cariño brutal, lo estoy sacando al jardín y nunca pasa nada y siempre es fantástico, hasta que al día siguiente es como se voló y no volvió. ¿Qué ha pasado? Si tanto me quería, Bueno, pues lo que tú estás diciendo, hay estímulos diferentes que no tenías previsto. A lo mejor ni siquiera habéis pensado en entrenar esta llamada y no sabe cómo volver o sea, que no, bueno. Muchas veces no es no sentirte, pues no me quería como yo pensaba o no lo hice tan bien o no. Hay cosas que se nos van y se nos van porque no saben volver y nunca les ha pasado antes. Muchas veces hay suerte y la primera vez que se van hay un despliegue importante y se consigue el animal y tú ves la reacción de cuando te ve, eso es fundamental. Esa parte es fundamental, sí. O sea, te ve el animal delante, aunque sea arriba, esa comunicación de que te ve y que tú vas viendo que suelta una pata, te la vuelve a poner, que suelta la otra, que te mira, te estás viendo que quiere estar contigo, que quiere bajar ahí en su casa o que cada vez se va un poquito más lejos. Y aparentemente no hay ningún factor que lo provoque. Algunas veces pueden haber animales, aguilillas, gaviotas, en fin, depende de dónde se esté, que provoquen ese alejamiento. Y otras veces te dicen, es que yo no entiendo por qué. El que no lo entiende no significa que no esté, que no exista, ¿vale? Pero es muy probable que hayan factores que nosotros no hemos sido capaces de apreciar y que hacen que el animal sienta miedo y no sepa cómo volver. Eso pasa, pero muchísimas veces. Mira, con esto me viene al pelo, porque la siguiente pregunta también iba relacionada. Contigo es con quien aprendí por primera vez esa atención a los detalles, ¿no? Lo imprescindible que es para poder trabajar con ellos y para poder entender en todo momento qué les sucede y qué necesitan. Estar constantemente casi como un detective, ¿no? Ojo avisor al momento de todo, de estar constantemente pendiente de todo lo alrededor y muy consciente de ello. ¿Recuerdas algún caso especialmente curioso en este sentido? ¿Alguna cosa que dijeras, mira, hasta que no llegamos a la conclusión de que era esto lo que estaba pasando, estuvimos haciendo ahí esa labor de detective intensamente? Nos pasa mucho y en lo que más nos compensa siempre es cuando es una actitud que nos revela un problema de salud. O un problema que está pasando alrededor y no nos hubiésemos dado cuenta si él no hubiese reaccionado así. Vale. Me explico. Por ejemplo, nos pasa con el vuelo libre es como más lo vemos, ¿vale? O en comportamientos dentro de su hábitat, de su jaulita, ¿no? De su jaula. En el vuelo libre algunas veces se nos van y pensamos que no sabemos qué pasa, qué no pasa y pues a lo mejor es porque hay un parapente y no somos capaces de verlo. Claro, por ejemplo. Te queda detrás, que él cuando sube sí lo ve, pero tú no lo estás viendo. No lo estamos viendo, pero sabemos por su actitud. No fue como otras veces que se va pues, porque tenía ganas de irse a dar una vuelta, ¿sabes? Por el puerto de la Cruz, que es maravilloso. Pues no. Puede ser que sea... que es maravilloso el puerto de la Cruz, ¿eh? Yo también me iría a dar la vuelta por allí. Pues puede ser, a veces pasan esas cosas, se van a la playa y vuelven y muy bien. Y otras veces pues vemos que su comportamiento no es por algo, ¿sabes? Y nos hace ver, pues una de dos, mira, pues había un parapente, ellos se sintieron intimidados, se sintieron que era un peligro y han decidido pues posarse en algún lugar donde se protegen de eso que está sucediendo. Otras veces nos sirven actitudes de ellos para descubrir maravillas, como nos ha pasado hace poco. Miki, una de las aves de... ¿Es una de las cacatúas, puede ser? Es un Anacleróptera. Vale, me estaba confundiendo con otro entonces. Pues Miki, muy parecido a Paco.
tiene una forma de beber muy, muy especial. Él no bebe cuando tú posas el cuenco en el mañana te lo digo. Donde se sujeta el cuenco, sí, en el... Él no bebe normal, como... Entonces él tiraba el agua y no entendíamos por qué. Esa actitud de tirar el agua constantemente, cuando nunca lo había hecho antes, nos hizo ver que algo le estaba sucediendo. Y efectivamente algo le estaba sucediendo. Entonces, a partir de ahí nosotros lo pudimos tratar. Y luego, con ese tratamiento, conseguimos que él cogiera, donde él bebía el agua, que se la bebe de una manera muy peculiar, cogía el cuenco, se tomaba el medicamento, porque él no bebe así como otro. O sea, él por eso a lo mejor lo tiraba, ¿no? Porque necesitaba cogerlo para poder bebérselo. Exactamente. Okay. Y luego lo volvía a dejar exactamente en el mismo lugar. Nosotros nos hubiéramos dado cuenta que por qué tiraba el agua o el cuenco del agua constantemente, no nos hubiésemos dado cuenta de que estaba sucediendo un pequeño problemilla que afortunadamente se ha podido... Un problema de salud te refieres, ¿no? ¿Alguna... Sí, un problema de salud. Okay. Sí. O el que siempre se posen en algún lugar y de repente un buen día se posan en otro. Y dices, ¿por qué? Si ese comportamiento no está enseñado, ¿por qué se va al otro lado? Pues para que les hagamos caso porque algo está pasando. Eso nos sirve muchísimo y yo es lo que más aprecio. Qué fantástico. No, la verdad es que es quizá lo que más me impactó a mí de la estada allí, el ver cómo vosotras teníais este nivel de detalle, de constantemente tener esa percepción, ¿no? De ha hecho esto, vamos a recapitular qué ha pasado, por qué ha hecho este cambio, este otro, o sea... Me fascinó muchísimo, desde luego que lo aplico yo más en mi día a día también, o lo procuro, y me gusta que lo hablemos aquí para que más gente sea consciente de ello y lo pueda aplicar también más allá, porque desde luego que es lo que tú dices, ¿no? Te da una cantidad de información que, volviendo al principio, es lo que acaba haciendo que tengas un vínculo, que tengas una relación de confianza con tu ave, porque aprendes a entenderlo. Claro, en el momento en que ellos se dan cuenta de que esa actitud que han tenido ha servido para que abramos un poquito más los ojos y les demos un medicamento, en este caso nos habíamos dado cuenta de que tenía un pequeño problemilla. Necesitaba atención y se encuentra mejor cuando nos ve, pues evidentemente esa confianza crece. Claro. ¿Sabes? El pobre se podía ver, claro, si no te das cuenta de esas señales que te ofrecen en el día, en ese camino, esa confianza, porque al final son frustraciones por parte de ellos, no saben cómo expresarlo, ¿no? Totalmente. Al final es eso. Si no te estás sabiendo hacer entender, también tiene que ser muy frustrante para ellos como loros, o sea, como individuos. Claro. Supongo que más o menos ya lo hemos contestado, ¿no? Con lo que hemos hablado ahora, pero tenía también aquí la pregunta de si había algo que tú creas que a día de hoy ya tienes como súper presente, que es como un básico para ti a la hora de fijarte en estas cosas y que quizá para alguien que está empezando, ¿no? Alguien más novatillo o alguien que está aprendiendo, le pueda pasar desapercibido. Hemos comentado el hecho de, pues mira, este cambio de posición en un lugar pues te puede llamar la atención. ¿Crees que hay alguna cosa más que nos pueda hacer...? Quizás... nunca dar por hecho algo. O sea, nunca dar por hecho que lo que nosotros pensamos es así. Okay. Por poner un ejemplo, ¿sabes? O sea, las cosas no son de una manera, las cosas cambian de un momento a otro. Es muy rápido. Entonces, tener esa generosidad y esa humildad para pensar que estábamos equivocados, que no estábamos en la línea correcta y que tenemos que ser con unos ojos tan objetivos, pensando con los ojos de ellos, no con los nuestros, poniéndonos siempre en su lugar. Porque si no, no nos vamos a conseguir entender, ¿sabes? O sea, eso es una cosa que hablamos mucho en el equipo. ¿Por qué hemos hecho este cambio? ¿Por qué habéis hecho esto? No, es que yo me di cuenta que... Ajá, ¿y qué pensaste cuando te diste cuenta que...? No, pues porque era por eso. ¿Y por qué no era por lo otro? Pues no lo sé. Pues vamos a probarlo. Porque si falla... cualquier cosa. Una vez, no, es que no tiene un buen día. ¿Quién? ¿Quién? Él. ¿Por qué? No, es que pasó esto y lo otro. Vale, y ahora tú presupones que va a volver a pasar lo mismo. ¿Sí? Pues vamos a probar. Pero es que hay gente delante. ¿Y? ¿Lo probamos? Lo probamos. Y pasa lo contrario. Porque si algo son, es impredecibles. Estén como estén, ¿eh? O sea, es impredecible. Cuando todo parece que va bien, pues no va. Y cuando todo parece que va a ir mal, a veces dices, increíblemente, esto ha sido maravilloso. Entonces, esa generosidad de pensar
que no siempre es lo que nosotros de estar damos constantemente poniéndonos en esa tela de juicio o en esa duda de no dar nada por sentado nunca, ¿no? Claro, que no nos va a dejar generar, no nos va a dejar pensar que es posible que estemos equivocados, porque ayer no pasó así, ya, pero... Oye, además que entras, supongo que también en ciertas limitaciones, ¿no? Porque cuando tú ya das por hecho, no, lo que tú estás diciendo, ¿no? Es que este loro tiene un mal día o no le gusta o le pasa X, ya no sales de ahí, no te paras a pensar si hay algo más allá, si lo puedes buscar de otra manera, ya estás dando por hecho eso y con eso ya te quedas tranquilo. Y con eso tenemos, ¿sabes? Y no, pero es para que vaya mejor, luego lo entrenamos, vamos a probarlo, porque luego en el entreno no es lo mismo, no es lo mismo un entrenamiento que cuando está el público, que el público, pues bueno, pues... Luego hablaremos del público porque ahí es interesante también, yo creo. Exacto, todo lo que se genera. Y por eso les digo, hay que... Y a ver, es un espectáculo en directo. Y con seres vivos, que son impredecibles, como estamos diciendo. Claro, que reine la complicidad, el que se envíen y el que se note constantemente la afinidad que hay. Eso es lo que tiene que reinar. Lo demás, pues hay cosas que salen muy bien y hay cosas pues que salen a veces un poquito con un pelín de imperfección, que es lo que nos hace mejorar, ¿no? Muy bien. Pues mira, me quedo con esto, ¿no? Con animar a la gente a sobre todo siempre volver a preguntarse a uno mismo, nunca dar por sentado y siempre estar dándole una vuelta más, dándole una pregunta más, enfocándolo desde otro lugar. Enfocarlo desde su prisma es lo ideal, pero quizá también es un poco difícil, ¿no? Porque al final somos humanos, enfocamos desde el prisma de humano, pero intentarlo al menos, ¿no? Intentar ponernos ahí, o sea... Y no dar nada por hecho. Y no dar nada por hecho. O sea, porque no es la realidad, ¿sabes? A lo mejor en este espectáculo pues pasa y mira qué bien y hace sol y va a salir perfecto. Pues uno se quedó en una palmera tomando el sol. Y en el siguiente, pues va a llover y no van a volar igual. Pues a lo mejor sí. Y ese día vuelan fantástico. Es que no se sabe nunca. Lo que sí es importante es tener lo que hablábamos en un principio, ¿no? El conocimiento y la seguridad de que lo que estás haciendo de la manera correcta, perfecta y que la afinidad y la confianza es la base. La que tiene que ser, es la base absoluta. Y lo demás es impredecible y para eso hay que ser muy humilde. De verdad, ¿eh? De verdad. Totalmente. Es de verdad, ¿sabes? Porque al final... Sí, porque reconocer los errores mismos es de ser muy humilde. Es de realmente aceptar que no tenemos todas las respuestas y que no somos perfectos en ningún aspecto y que no hay tampoco necesidad de serlo, ¿no? Que ya es esa la gracia y lo bello de la humanidad, de los animales, de la naturaleza en sí, el constante cambio, constante aprendizaje y constante evolución. Es eso, y es eso lo que te hace, al menos a mí, es lo que me genera esa pasión, ¿no? Ese enganche para con ellos, ¿no? Porque en realidad son así. Yo muchas veces he hablado con gente que también se dedica y demás, y dicen, no, es que, a ver, es que es así, es que no aprenden como, ¿sabes? Ya, y dices, bueno, ok, pues nada, oye, nos hemos encontrado con una mente cerradita, no pasa nada. No pasa nada, ¿sabes? O que quizás, pues no es que no aprenda como tú quieres, sino es que tú no has llegado a ese nivel, a esa capacidad de hacerle entender, ¿sabes? Nosotros lo tenemos escrito en grande eso, porque me parece muy importante. Muy bien, totalmente. Vale, cambiando un poquito de tema, pero evidentemente dentro de lo que estamos hablando, en el Loro Show podemos ver múltiples especies distintas, en alguna ocasión las podemos llegar a ver juntas. ¿Cómo gestionáis estas convivencias? ¿Hay algunas especies que ya sabéis que de buenas a primeras no las juntáis, quizá porque no se vayan a llevar bien, quizá por un tema de tamaño también, ¿no? Un guacamayo junto a una cosita más chiquitita, o depende de cada caso particular? Sí, nosotros trabajamos de forma muy personalizada. Ahí. Me imaginaba que la respuesta sería por ahí, por eso ya he puesto la punta del partido. Es verdad, a veces hay afinidades que tampoco nunca hubieses dicho y suceden y dices, mira esto, qué maravilla. Y otras veces de la misma especie que dabas por hecho que porque son de la misma especie se van a llevar bien, pues no sucede y no hay ese feeling, ¿sabes? Que pues, muchas veces también en criadores y demás hay esos fracasos, ¿no? Que das por hecho que como son lo mismo, pues ya está, ¿no? Pero no. Por consanguinidad, por especies, crees que va a ser perfecto y no pasa, y no pasa. Y no entienden, muchas veces no se entiende el por qué, ¿no? Y bueno, pues porque no se gustan. Bueno, porque al final es lo que hablamos, ¿no? Son individuos particulares con sus propias preferencias y al igual que nosotros somos humanos y no nos caen bien todos los humanos, pues lo mismo, ¿no?
Sí, lo solemos tener por especies, en sus jaulas de confort y demás, en sus espacios. Los solemos tener por especies, pero hay algunos que los tenemos por afinidad, ¿sabes? Y es curioso verlos. Tenemos, yo qué sé, Cloropteras con Hada militaris, por ejemplo, cacatúa con un... Tenemos una cacatúa galerita con una cacatúa moluca, que por tamaño son, aunque sean cacatúas, es notable el tamaño, pero bueno, se caen genial. Entonces, pues nosotros apostamos por esos momentos de ellos, ¿no? Que son tan importantes. Fantástico. De fomentar esas amistades, ¿no? Que tengan esas relaciones positivas dentro del entorno laboral. Sí, total. Qué bueno, qué bueno. Dentro del show también ha ido evolucionando mucho a lo largo de los años y estoy segura de que seguirá evolucionando porque por lo que estamos hablando es eso, ¿no? Al final todo tiene una constante evolución. Sí. ¿Cuál es vuestro objetivo cuando pensáis en las dinámicas y en el contenido del show? Mira, el objetivo siempre ha sido y siempre es enseñar, mostrar al público las capacidades, los animales que tenemos, lo maravillosos que son. Que los descubran, porque yo siempre, mi opinión es que son los grandes desconocidos, quizás a un delfín, esa sonrisa perenne que les califica, ¿no? Como seres tan simpáticos, o por nombrar algún animal, o el perro, o un gato, tal. El ave siempre quizás de todo, siempre es un poquito más, ay, pero es que me pica, pero es que, ¿no? Siempre es... Además el hecho de que los ves más lejanos también, ¿no? Siempre van volando en el aire, que es algo que a ti te parece tan extraño. No tienen esa cercanía, a no ser que hablen. En el momento en que ya empiezan a hablar es como, uy, cuidado, a ver, que ya parece que... yo siempre digo que el que descubran, ¿no? El que descubran esos seres tan maravillosos, la inteligencia que tienen. Otro dato importantísimo que antes siempre se decía cuando yo empecé con todo esto, esa gran lucha, ¿no? Que yo tenía siempre de, no, es que un delfín es mucho más, es que un chimpancé, es que un delfín... Bueno, pues afortunadamente eso ya ha pasado un poquito a la historia, ya el cerebro... De hecho, si no recuerdo mal, justo desde la Orocarpe Fundación hace poco que se hizo un estudio en el que comparaban la inteligencia del delfín y loro y la diferencia era casi inexistente, por no decir inexistente. O sea, muy interesante ese estudio. Sí, superior. La de un ave, aunque el tamaño de cerebro siempre ha sido un pequeño engaño, el número de neuronas superan a las de un chimpancé, por ejemplo. Eso antes era impensable. Entonces, a nosotros lo que nos encanta es ese acercamiento, ¿no? Y que la gente vea en directo de lo que son capaces y salgan con otra forma de pensar. Vale. Que cuando salgan de aquí piensen un poquito que lo que van a ver, el respeto a los animales, a las aves, al medio ambiente en general, crezca, que al final es el objetivo que nos proponemos cada día, ¿sabes? Porque son unos seres que, repito, bajo mi punto de vista, nunca se les dio la importancia que se merecían. Entonces, para nosotras es esa labor. Cada vez que alguien se va y nos dice felicidades, o sea, me ha encantado, nos gusta mucho, pero cuando ya nos dicen nunca me imaginé que fueran capaces de esto, nunca me imaginé que se pudiera tener ese feeling, ¿no? Entre una persona y una ave. Eso que he vivido me parece maravilloso y me quedo con eso. Yo, para mí, es el Oscar, ¿no? Lo máximo que se puede escuchar. A partir de ahí creo que va a haber un antes y un después, que se lo van a decir pues a sus hijos, los niños lo ven, y es una cadena y una evolución, que es la que esperemos que haya, ¿no? Esa educación que se vaya transmitiendo de uno a otro y que realmente se cambie lo que tú dices, esta idea preconcebida que quizá tradicionalmente se ha tenido de las aves y que está muy lejos de la realidad. Exactamente, ¿no? Que siempre ves que parece que me dan miedo, me dan pánico, tengo fobia, te asustan, o ves un pájaro y te apartas, ¿sabes? O sea, que lo vean de otra manera, ¿no? Que vean que ese ser, pues, es mucho más de lo que, aunque sea así de chiquitito, hay mucho ahí, hay mucho. Y eso es complicado, de que la gente lo... Yo creo que por desgracia no todo el mundo es capaz de entenderlo, porque por desgracia te sigues encontrando mucha gente que se mueve, pero si solo es un pájaro. Y es como, no solo es un pájaro. Claro, pero en el momento en que
les cae, como mínimo, pues les cae simpático, les hace reír, les Lo que tú sorprende. decías, ¿no? Cuando los oyes hablar, a lo mejor quizá también te ayuda a empatizar Claro. más con eso porque te refleja algo que conoces. Entonces, Exacto. ese ejercicio de oírlos Te hablar... recuerda a ti. Exacto, Somos también te ayuda así, un poco a ¿sabes? eso. Exactamente. A Te empatizar recuerda a con ello. ti. Porque quizás ellos de entrada no muestran un cariño, por lo que entendemos es un cariño como un perrito que te viene y que Ya, te... no mueven la cola así súper alto cuando... No es igual, es otra forma de entendimiento y otra forma de llegarte, ¿no? Y ese proceso es el que quizás se ve reflejado cuando ves una exhibición con una categoría así, ¿no? Que el respeto es lo que tiene que fluir, ¿no? Y tengo que decir también que todo lo que no se ve del show, o sea, el show en sí es maravilloso. Yo la primera vez que lo vi, pelo de punta, o sea, salí de ahí de gallinita. Por suerte yo ya conocía bastante de ellos, o sea, no tuve quizás esta catarsis tan agradable para vosotros que es el darse cuenta de lo que es un ave, lo conocía de primera mano, pero sí que impresionan algunos puntos del show y sí que lo vi como 3 veces en un día, los 3 pases que pude. Y esto lo decía también porque cuando luego tuve oportunidad de estar con vosotras, ves cosas detrás del show que dices, qué lástima que esto no se sepa. Espero que no te sepa mal que haga aquí el pequeño comentario. Sí, es verdad. Recuerdo un día que había uno de los... Paco me parece que era, o uno de estos, que visteis que por lo que sea ese día no quería salir. No estaba a gusto, no le apetecía, había algo ahí que no funcionaba, esto que hablábamos antes, ¿no? Desatención a los detalles. Y simplemente no salió. Y no pasó nada. O sea, no hubo un discurso entre vosotras de no, pero el show es así, se tiene que cumplir el show con el guión que hay. Pues hoy no sale porque el animal nos está diciendo que no. Y me encantó. O sea, se me pone pielecilla de gallina porque me encantó ver eso, ¿no? Esa realidad de detrás de, vale, evidentemente hay la parte de show, hay la parte de entretenimiento, hay la parte de negocio, llámala así si quieres, pero no está por encima del bienestar de los animales que forman parte de todo esto. Y eso a mí me pareció algo digno de destacar realmente. En absoluto. El respeto siempre está y estará por encima de... Totalmente. Además es eso, es que recuerdo varias ocasiones, o sea, no es aquello de decir algo puntual, sino ahora me venía a la mente también con las cacatúas, me parece que era que hay un trocito en el que levantan la cresta para enseñar los colores y así. Y recuerdo estar en la sala y que tú me dijeras, hoy no va a levantar la cresta. Y yo, ¿por qué? Y dice, lo veo, no la va a levantar. Y la chica que estaba haciendo el show, la compañera, directamente ya no le hizo ni para que lo hiciera. Fue como, las dos han visto clarísimo que esto hoy no va a suceder y no pasa nada, no se levanta cresta hoy. Fue como, qué maravilla. Me gustó, ese punto me gustó mucho. Qué bien. Dentro de este show vamos a hablar un poquito de cómo empieza, ¿no? Cuando tenemos un lorito nuevo que llega para formar parte del Loro Show, ¿cómo empieza ese proceso de educación para luego poder pasar al entrenamiento? La primera parte de educación siempre es dentro de donde habita, de donde va a comer más, ¿no? O sea, de sus jaulas grandes, que tú puedas entrar, que tú puedas limpiar, que te hagas amiga de él y que sepa que tu presencia siempre va a sumar y siempre va a ser positiva, ¿no? Que sepas lo que le gusta de comer, que sepas que aquí preparamos muchas frutas variadas y si te das cuenta luego cuando retiras la comida, nosotros hacemos varias interacciones entre ellos por la mañana a primera hora, al mediodía, luego otra vez, un poquito más tarde y luego por la noche. Son 4 veces al día en la que se les limpia, se les cambia el agua o las que necesiten, porque algunos animales, pues, por lo que sea, necesitan más, pero 4 mínimo. Te tienes que dar cuenta qué ha comido, qué no ha comido, que si le gusta más el plátano, la uva, la sandía, el melón o la manzana. Entonces, empezar por ahí, que cuando tú vayas entrando, ellos ya cojan una posición en una percha que ellos estén cómodos porque estás tú y eso se puede premiar, pero no se tiene que premiar de muchas maneras, pues con tu voz, que te vayan escuchando, que vayan viendo eso, ¿no? Que estás ahí para hacerles un bien, entre otras cosas para averiguar por qué no te has comido eso, qué es lo que no te ha gustado. Pues mañana ya le pones lo que más le gusta y todas esas cosas, ¿no? El aprenderse a pesar, por ejemplo, se puede hacer incluso dentro de una jaula sin tocar, por ejemplo, que tú los acostumbres a poner en un lugar con una perchita adaptada a la pesa, ¿no? Exactamente, cada vez que se pongan ahí, pues si le encanta la uva, ya le das la uva, el peso queda marcado, retiras la pesa y ya tienes ese peso que es fundamental para saber si algo en su dieta no está funcionando como es debido. Siempre hay que empezar por ese tipo de educación, para que haya una buena convivencia, en aprender cómo es el animal de pe a pa, que se sienta así.
conocerlo a la perfección, que se sienta seguro en el aviario. Y una vez se sabe cómo es, se puede empezar un sistema de entrenamiento según su forma de ser. Eso de yo quiero que haga, tenemos que ser humildes y poner a un ladito y decir qué me puede ofrecer, qué podemos hacer que desarrolle él, que le haga sentir bien. Yo, para mí ese es el matiz y es el kit de la cuestión. ¿Qué le va a hacer más feliz? ¿Qué le va a hacer? Nosotros tenemos, yo creo que te lo comenté, el juego de los colores, el que ellos saben diferenciar colores, ellos pueden hacer puzzles, pueden hacer... Pero hay algunos que les gusta volar y no les... Y no les pueden hacer puzzles porque no quieren hacer puzzles. ¿Que lo vas a conseguir? Seguro, 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 porque son capaces, ¿sabes? Somos capaces de hacer muchas cosas. Pero sí es verdad que si tienes una gran variedad, le vas a dar a cada uno lo que más le gusta. La manera de entrenar, que es un poco... Nosotros, por ejemplo, tenemos como ejemplo una carrera de unas anillas de colores que cambiamos y demás, que era una habilidad que la habíamos un poquito aparcado para hacer otro tipo de comportamientos y nos pareció oportuno volverlo a poner, pero lo enfocamos de una manera mucho más innovadora y es que es una carrera real. Quiero decir, normalmente se suele entrenar, pues uno coge las amarillas, otro coge las rojas, uno coge tal. No es así. O sea, cada carrera es diferente. Si una vez uno se da cuenta, que ya se han dado cuenta entre ellos, que a uno le gusta coger 3 a la vez y el otro se da cuenta de que con uno en uno quizás va más rápido, lo va a hacer. Hay otras sesiones o otro espectáculo que hagamos a los mismos y en la vez anterior se la ha hecho cogiendo 3, a lo mejor en este espectáculo que toca, en esa exhibición, va a ser él el que coja 3 y el otro se pone nervioso porque ve que está cogiendo 3 y ya no sabe ni por dónde va y sin querer las coge de uno en uno. Y nosotros nos divertimos muchísimo porque creo que hemos aprendido a que vuele su inteligencia. Que realmente sea estimulante para ellos ese momento, más allá de toca hacer esto, sino que se lo están pasando bien, están realmente jugando a ver cuál ha sido el más rápido. Si nosotros solamente premiamos cada vez que cogen 3 anillas, hablando claro, y cada vez que coge una, aunque lo consigan, pues no se le da la misma cantidad de premio, que puede ser una uva, una nuez, eso da igual. Que sea, el premio, lo que ellos ven como un premio de comida y el animarlos y demás, evidentemente, si no premiamos cada vez que la cogen de uno en uno, lo van a dejar de hacer. ¿Por qué? Pues porque se lo estamos exigiendo de una manera sutil, pero es lo que le estamos queriendo enseñar. Claro. Eso no pasa. O sea, nosotros intentamos que los sean juegos reales, que se pongan en práctica de manera real y que después de además, es que la gente lo tiene que notar porque las personas que presentan es que no paran de reírse porque se les sorprenden a ellas cada vez que hacemos uno. Claro, tú no tienes preparado y el ganador es porque no sabes cuál va a ser el ganador. No, va a ganar, ¿sabes? Y eso, pues antiguamente era absolutamente impensable, ¿sabes? Y yo pienso que es la forma de educar o de entrenar. Claro, quizá tradicionalmente se entendía que eso tenía que ser como lo que decíamos antes, ¿no? Un guión súper estático que de ahí no nos movemos y todo tiene que ser al milímetro, educado hasta, o entrenado, mejor dicho, hasta el más mínimo detalle. Y ¿no? Esta libertad dentro de ese contexto es mucho más enriquecedora. Es mucho más enriquecedora. Y como son tan inteligentes, les estamos haciendo honor a su forma de ser. Y nos estamos aprendiendo de ellos, que a lo mejor nos están diciendo, es que yo antes iba de una en una, pero es que me he dado cuenta que de 3 en 3 se va más rápido. O que si primero cojo 2, espero a que él coja 3, que eso pasa mucho, y luego me voy allí, que está la mía, cojo la última y me voy corriendo y lo voy a ganar. Eso es una estrategia, son estrategias. No son economistas, estrategas y todas esas cosas. Es real, es cierto, eso pasa de manera cierta. Entonces, eso hace que su inteligencia se dispare, ¿no? Y que les apetezca hacer ese juego para que motivarles y enriquecerles, ¿no? Que es una forma de conseguir esos buenos resultados. Qué bueno. Desde luego, claro, sí, si tú estás participando y encima te lo estás pasando bien, pues ¿por qué no vas a querer seguir participando, no? Evidentemente. Claro. Esa es la gracia de todo. Con lo que comentabas al principio de adaptarse también a lo que vemos que el loro le gusta hacer, y no tanto nosotros pensar, bueno, pues el show va a ser este y entonces sí o sí tiene que aprender a hacer esto. Recuerdo, a ver si no lo recuerdo mal, pero que había uno que le gustaba mirar por un agujerito y hicisteis un show especialmente pensando para que mirase por ese agujerito que le gustaba, ¿verdad? Exactamente. Era uno de ellos que nosotros hace muchos años
veíamos siempre que había un trocito de labiario, que había un huequito, pero muy chiquitín. Bueno, chiquitín, que le veías el Para ojo. ver el ojo, sí. Y claro, yo cuando pasaba por ahí digo, es que esto parece, ¿no? Es que él estaba ahí todo el día y le encantaba. Y siempre buscaba un lugar donde mirar. Pues hicimos en aquel momento un espectáculo donde miraba por un lugar, pero es que le encantaba. Y bueno, y empezó a hablar. O sea, a través de ahí era como que miraba, veía la pupila, que se dilataba, se encogía y demás, y empezó a ejercer lo que es la voz. Porque le flipó eso y empezaba, ¡wow! Y cada vez que le acercabas a algo que tuviese un agujero, veías que se expresaba muy, muy, muy para que tú entendieras que le estaba gustando de verdad. Qué bueno. Qué bueno. Sí. Es muy curioso y tiene que ser realmente apasionante trabajar de esta manera tan cómplice, ¿no? Claro, dime, perdona. No, que le poníamos, perdón, pero no, por supuesto. Había unos trozos de madera, hacíamos unos agujeros y le poníamos, pues por ejemplo, una nuez que le gustaba mucho. Y yo me acuerdo que él iba y es un comilón, o sea, cogían la nuez, la quitaba y esto que me has puesto aquí no lo quiero para nada, yo quiero el agujero. Qué bueno. Sí, qué simpático, qué bonito. Qué bueno. Sí. No se la comía, hacía pum, la tiraba y con las mismas lo veías ahí con el ojo y decías, pero es real, le gusta. Bueno, oye, también hay, o sea, es eso, ¿no? Las preferencias de cada uno, es una maravilla. Darse cuenta de esto, desde luego, es maravilloso. Claro. Entonces, cuando empezáis a hacer estos entrenamientos, ¿soléis entrenar con ellos de forma individual o con varios a la vez? O sea, quizás en estas cosas que son así más particulares, no, sí que se hace más de forma individual, pero hay algunas cosas que dices, mira, pues vamos a hacerlo acompañado de un lorito que ya tiene más experiencia, que también por imitación lo enseña, ¿no? Lo acaba aprendiendo. ¿Cómo suele ser este proceso? Normalmente empezamos de forma individual o en pareja. Depende de cuál haya sido las circunstancias del AVE con el que esté, con la pareja, con el grupo con el que esté. Una vez se aprende un poquito las nociones en individual, si va a hacer algo grupal, sí es bueno seguir poniendo los otros personajes, porque si no va a haber un pequeño retroceso cada vez que entre alguien en acción, pues porque le va a prestar atención, porque no se había dado cuenta. Entonces, inicialmente individual, para conocerlo de verdad a él, en su esencia, porque no se comportan igual cuando están solos que cuando están con algún otro compañero o compañera. Y luego ya introducimos... Lo de imitación suele haber muchas veces cuando empezamos a trabajar en la confianza. Vale. Eso sí, a veces hay cosas que te cuestan un pelín y siempre cuando alguien ya lo ha aprendido, eso pasa mucho, por ejemplo, con las aratingas, que vuelan así, son como 14, 20 que vuelan todas juntas, pues primero empezamos de forma individual cada una y luego ya cuando las añadimos en el grupo, sí es por seguimiento de grupo. Entonces sí lo hacen. Siempre hay una guía, siempre la ves a ella que va llegando, pero como ve al grupo que la están llamando aquí, pues evidentemente busca el camino para llegar. Más lo solemos hacer en grupo, pero inicialmente siempre, aunque sea así, lo hacemos individual con cada una de ellas. Okay. Y cuando estás en estos entrenos individuales, sobre todo las primeras veces, ¿cómo lo haces para lograr su atención con tantas distracciones? Porque imagino que las primeras veces de irse a la zona donde es el show propiamente, hay esos árboles espectaculares, hay todas las sillas, hay un montón de elementos nuevos. Sí. Imagino que viene de lo que decíamos, ¿no? Ya hay un vínculo y hay una cierta confianza cuando llegamos a este punto, pero igualmente es mucha distracción, es mucho estímulo nuevo. Sí. Mira, algo que siempre funciona bastante es cuando se les acostumbra a pasar a una jaulita, a ¿Un transportín? Un transportín. Vale. A un transportín. Puede ser una jaulita o lo que sea. Nosotros usamos mucho una jaulita más pequeña. Un pelín, ¿vale? Bueno, que tenga más manejable, vamos. Exactamente. Sobre todo si estamos hablando de aratingas, de agapornis o de más chiquitines. Eso funciona mucho, que tengan mucha confianza en esa jaulita de traslado. Y la solemos usar como para poner pues, encima de algún lugar y empezar a trabajar con ella, con eso. ¿Por qué? Porque claro que hay distracciones, pero al final su forma de volver a un lugar de confianza luego ya es un lugar y a la persona. Ya juegas doble. Ya juegas doble. Bien. Ya tienes como 2 puntos de referencia que sabes que son seguros, que ahí sabe que si vuelve todo bien. Que es como casa, ¿no? Cuando jugamos al pilla-pilla estoy en casa. Entonces te pones la casita con el educador, con el entrenador en este caso,
al lado y es mucho más fácil que la te venga. Más en el espectáculo pues es enorme, como vistes hay árboles y demás, y claro, por ahí pues se nos pierde. En el momento en que ya ven la jaulita y al cuidador al lado, pues que quieren venir, al final terminan posándose normalmente en la jaulita. Y si tuviéramos que salir al exterior, es un apoyo muy importante, ¿vale? El que tengan su perchita, si los estamos buscando, o su jaulita, cuando vamos a buscarlos y tenemos la mala suerte de que se nos ha escapado, porque lo va a detectar como algo muy positivo si su experiencia ahí dentro ha sido buena. Claro. Lo detecta eso como casa, como un lugar seguro, claro. Lugar al que acudir, porque es positivo. Exactamente. Dentro de todo lo que debe ser el reto de hacer un show, ¿no? De ir averiguando qué le gusta a uno al otro, ver cómo esto lo adaptamos para poder hacerlo, formar parte del espectáculo, de irles enseñando, ir practicando. Imagino que la propia presencia de las multitudes también es algo a trabajar, ¿no? También es un punto que hay que tener muy en cuenta, porque estamos hablando de que hay mucha gente sentada ahí. O sea, no es que estés detrás de una cortina, sino que tienes un contacto casi directo. ¿Crees que los loros se agobian con tanta gente o que disfrutan de la presencia de tantas personas en la sala? Mira, ellos han nacido aquí, han nacido en la actividad. Desde un principio siempre han visto gente. Para ellos no es un problema nuevo, ¿sabes? O sea, cuando están acostumbrados ya, a la presencia de personas. Cuando van a la baby hay unas jaulas súper bonitas que se llama el kindergarten, que ahí es donde están, que ya están emplumados, que ya comen solitos y demás, pues ahí la gente forma parte también de su día a día. Cuando nosotros nos empezamos a educar para el espectáculo, sí es verdad que hay un cambio. Un cambio es cuando están con nosotros solos, que cuando ven gente, pero es un cambio de desconfianza, vale. Como nos puede pasar a nosotros, que mucha gente dice, bueno, el miedo escénico, ¿no? Que nos puede pasar a los humanos, ¿no? Bueno, pues algo así. Es como el miedo a lo desconocido, ¿no? Al final, como no te has visto a eso, pues evidentemente te genera desconfianza. Exactamente. Cuando ese respeto fluye, cuando la gente es respetuosa, la gente los admira en una exhibición y no hay ninguna experiencia que sea mala para ellos, es un proceso rápido. Ven a gente, la gente se comporta de una manera muy educada, ven que son como nosotros y evidentemente pues, bueno, en unas semanas ya notas que el animal ya ha perdido esa falta de confianza, ¿no? Luego hay momentos de todo, que la gente a lo mejor pues por desconocimiento pues pasan cosas y se asustan y notas que hay un pequeño retroceso. Sí se notó en pandemia. En pandemia hubo un problema importante porque la gente les daba vida, la gente... ¿sabes? Ese silencio que yo dije, y es verdad, y lo repito, o sea, ese silencio que hacía ruido, ¿no? De por la mañana no se escuchaba nada. Es que no se les escuchaba ni a ellos. Es la verdad. O sea, habían cogido tanto el rumor o el murmullo de esta gente como algo que formaba parte de su entorno, que a la que eso desapareció fue un gran cambio, ¿no? Y mira que nosotras hacíamos lo mismo. Hacíamos igual, o sea... Jugábamos igual, bueno, todo. Pero que no hubiera nadie ahí para verlo, pero no era lo mismo. No era lo mismo. Tuvimos que poner incluso, ahora ya te vas a reír más, pero como si hubieran personas. Maniquís. Poníamos de todo en la sala para hacer que había gente, porque luego hubo el proceso contrario, la readaptación nuevamente a la gente, porque fue un proceso muy largo, no es que fueran un par de semanas, fue un proceso largo de que no hubiera gente. Entonces me pasaron las dos cosas y las dos cosas se pueden trabajar con cariño, ¿sabes? O sea, ellos, por ejemplo, necesitan evidentemente tranquilidad, pero cuando hay... ¿Sabes? Cuando se oye la gente, oyes las risas y ves que participan ellos y que empiezan a hablar y los escuchas y dices, mira, es que se lo está pasando uno. ¿Sabes? O sea, y los ves que tienen, ¿no? O sea, realmente ¿no? Los aplausos y esas risas pueden llegar a ser un refuerzo positivo para ellos. Absolutamente. Eso es así. O sea,
hay algunos incluso que después se giran y miran como en plan, viendo, ¿dónde está mi aplauso? Lo he hecho bien, ¿dónde está? Sí, han relacionado que eso es un refuerzo estupendo, ¿sabes? O sea, sí. Y además se nota. Ahí, sobre todo el del puzzle, que es muy así, se gira siempre, se los mira como en plan, ¿qué? Claro, a lo mejor si no aplauden a cada pieza, ¿no? Como que se para un momento en plan, oye, ¿y mi aplauso? Y se ¿Que lo he hecho mira, bien? y se los mira. Sí, Bueno. es verdad. Qué bueno. Ok. Pues mira, justo que hablábamos de esto también, ¿no? Que has comentado brevemente que cuando hay alguna experiencia negativa de ahí de por medio, lo que eso hace es retroceder. Yo personalmente cada vez creo más que cuando vamos a un sitio en el que encontramos animales deberíamos ir con el mismo respeto que como cuando vamos... Uy, perdón, mosquita. Pues igual que cuando vamos a un museo, ¿no? Cuando vas a un museo no pretendes tocar las obras y vas con todo el respeto y vas con una actitud que creo que por desgracia no se ve ni no tiene nada que ver con la actitud que ves a veces en algunas personas, no hay que generalizar, cuando vas pues, a un centro como puede ser el Loro Parque, ¿no? Hay algunos comportamientos que son realmente molestos y problemáticos y que casi que aprovechas un poco para pedir que por favor esto se evite a toda costa. Hay algo que a lo mejor lo haces sin ningún tipo de maldad, pero deberíamos evitar. Yo estoy segura que detrás de un acto así hay un desconocimiento y no hay maldad. Pero tienes toda la razón del mundo, o sea, molesta y perjudica. O sea, la gente... Mira, los animales están muy bien alimentados, pero muy bien alimentados. Una calidad de comida de verdad impresionante. O sea, aquí hay una fruta y una verdura que sintiéndolo en el alma... Cuando estuve en el Loro Parque, estuve en la cocina y puedo dar fe. O sea, yo recuerdo desayunar alguna cosita. Es verdad, o sea, no, es verdad. No se dejan en fruta. Es que es la verdad. Sí, o sea, la calidad es la que tiene que ser. Fincas ecológicas, la fruta sale de ahí. O sea, es una barbaridad cómo se cuidan y cómo se alimentan. Bueno, pues hay gente que cree que a lo mejor está comiendo lo que sea y cree que el hecho de acercarse a un animal y darle de comer o tirarle a las aves o cualquier animal del parque les está haciendo un bien. No les está haciendo ningún bien, les está haciendo un daño que no se pueden negar ni a imaginar. ¿Vale? Cuando están los cuidadores o los que se deben encargar de alimentar a cualquier tipo de animal que esté en cualquier núcleo zoológico y me atrevo a decir en cualquier lugar. Te lo digo de verdad. Sí, o sea, porque es así. Ellos tienen que buscarse su comida, no tenemos que darles la comida. Y que muchas veces a lo mejor le estás dando algo que resulta tóxico. Exactamente, por desconocimiento. Cosas que vemos a diario, pues la gente la manía de tocar de querer tocar, ¿no? O sea, a ellos se les asusta que les toquen. Y a lo mejor ellos están hablando y eso hace que la persona diga, ¡ay, qué guay! ¡Pum! Mano para allá. Y el otro ya tira para atrás. Entonces, el respeto tiene que ser, o sea, lo más importante. No por acercarte más te van a ver mejor ni te van a entender mejor. O sea, el respeto es lo que van a entender y lo que te van a agradecer. O sea, tú los puedes observar, y no hace falta que toques, ni que les des de comer, ni que les tires algo para que jueguen. Repito, para eso están los cuidadores y los centros modernos preparados para darles todo aquello que precisan. Sí. Pues nos quedamos con eso porque la verdad que a mí personalmente fue algo que me impactó muy negativamente. De repente darme cuenta cómo había tanta gente que no tenía ese respeto, que hacía cosas que decías, estoy segura que no lo haces con mala fe, pero ¿cómo puede ser que no veas lo que esto genera, ¿no? El más allá. De hecho, recuerdo un día de estar con vosotras comiendo y escuchar hola, 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 y vosotros no os inmutabais. Y yo pensando, hay alguien que nos están llamando, ¿no? Que al final dije, oye, creo que hay alguien abajo en la puerta porque no para de oír hora. Y no sé cuál de vosotras fue que me dijo, dice, no, si esto es el pan de cada día, esto es alguien que está pasando y le está diciendo hola al loro para ver si lo llega a repetir. Y tenerlo tan interiorizado ya que ni lo oíais, es como, qué triste que esto sea una realidad, que cada día pase alguien con ese hola, 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 atosigando solo para ver si tengo la suerte de que justo en el momento en el que yo estoy pasando ese loro hace eso que yo quiero que haga, ¿no? Y si todavía lo hacen a distancia, pues mira, no lo sé. Pero cuando ya ves ese acercamiento y lo peligroso que puede ser, ¿no? El acercarse mucho y encima que ya les den de comer, ya es que no. Muchas veces te provoca más
vergüenza, ¿no? O sea, tener que decir, mira, por favor, hay letreros, por favor, no se acerque. No lo entienden. O sea, algunas veces se sienten ofendidos, ¿sabes? Cuando intentas de una forma amable decirles que no, pero ¿por qué? Pues porque no. Pues porque no, porque las cosas no funcionan así, ¿no? Y si fuéramos tocando unos a otros y de una forma así respetuosa no sería lo correcto, pues por lo mismo, ¿no? Yo no voy a darle de comer a nadie, ni nadie me va a... Exactamente, o sea, tú no vas por la vida dándole de comer a los niños que ves por la calle, ¿no? ¿Sabes? O sea, no lo sé, ¿sabes? O sea, es así y eso pasa y sucede a diario y ojalá deje de pasar y dejen de entender, ¿no? Porque a veces es simplemente por no caer o por desconocimiento. Eso estoy convencida, pero pasa. Bueno, esperemos desde aquí hacer ese llamamiento al respeto y a entender que se puede disfrutar de esta experiencia de una forma agradable tanto para nosotros como para ellos, que también es lo importante. Dentro de el Loro Show, el Loro Parque, etcétera, imagino que el equipo sin duda es un pilar indispensable. De hecho, hablas en tu libro de la importancia del equipo. Que, por cierto, aprovecho para enviarle un saludo a Melania, a Sigrid, a Carol, a Lara, a Alejandra, a Aroa. A lo mejor me dejo alguna. Pero a todas las chicas del Loro Show les mando un abrazo, que las echo de menos, yo también. Cuando estás en ese proceso de construirte esta familia, ¿no? Este equipo, ¿hay alguna cosa en la que te fijes especialmente que digas, estamos yendo bien por aquí? Esta chica o este chico tiene eso que tiene que tener. Sí, sin equipo no habría nada, ¿no? No se hubiese podido hacer nada, ¿sabes? El mérito no es de la persona que lleva las directrices en este caso, sino el mérito es de construir un buen equipo, un equipo que tenga un líder, que no tenga alguien que diga eso es así. Que no tenga un jefe, que tenga un... Exacto, ¿no? Que tenga un líder todos juntos. De alguna manera pues nos admiramos, ¿no? Que yo siempre digo que son esos complementos de unas a otras, ¿no? Lo que hace que funcione. Y cosas que nos vayamos a dar cuenta, pues quizás lo que vi en ti. Ay. Sí, es verdad. ¿Sabes? Quizás lo que vi en ti antes de conocerte. Quizás lo que yo veía por las mañanas cuando iba a la cocina, que acababa de llegar, pues alguien despierto, con ganas de aprender, vivo, con sentimiento y con ganas de hacer las cosas bien. Me vas a sonrojar. Sí. Por dar un poco de contexto al que no conozca, yo es que cuando estuve en el Loro Parque, primero estuve en el departamento de aves, con los chicos del departamento de aves, que también les envío un súper abrazo, pienso mucho también en ellos, y Monse la veía porque pasaba a buscar la comida, pasaba a buscar a la cocina, la fruta, la verdura que les ponen cada día, entonces nos veíamos cruzar, pero yo tampoco sabía quién eras tú, ni a qué te dedicabas, ni nada, o sea, simplemente era un hola, hola y adiós. Y supongo que ahí es donde comentas que ya viste algo. ¿Sabes? El lenguaje no verbal, yo no puedo evitarlo. Estoy todo el día así, ¿sabes? Es que es la verdad. Que no puedes quitar. No es una pena, ¿sabes? Pero es la verdad. Y, ¿sabes? Hay gente que no dar por hecho nada, lo que decía antes. Ganas de aprender de verdad, desde un punto humilde y empezando de cero, aunque se venga de trabajar de donde se venga. ¿Sabes? O sea, si yo ahora me tuviera que ir a otro lugar, una cosa es lo aprendido y otra cosa es la mente con la que lo que te van a enseñar. Ir con esta mente abierta de voy a aprender. Yo conozco cosas, tengo conocimientos, pero vengo a más, vengo a absorber más. Exactamente. Muchas veces explicas cosas y ves que es, bueno, pues que se hace lo contrario. Entonces dices, ¿por qué no? Lo tuve que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque si no lo hubiese hecho así, hubiese sido asá. Digo, fíjate, y si tuviéramos una bola de cristal, lo hubiésemos visto antes de empezar a hacer nada. ¿Sabes? El no dar por hecho, el simplemente ser capaz, ¿no? de escuchar, de recibir y de dar lo que te piden. Y luego, poquito a poco, ir desarrollando lo aprendido. Que sin querer, algunas veces, como ya se vienen con algunas cosillas. Claro, lo aprendido de casa. De casa. No, porque a mí en mi casa o en Tachito me funcionaba así. Bueno, vamos a intentar. Tú has venido aquí, vienes a aprender, ¿correcto? Nosotros formamos al personal. Inténtalo.
Si no funciona, pues bueno, pues ya está. Pero inténtalo. Has venido a eso, ¿no? Eso es un poco eso, ¿sabes? El venir de una manera limpia es... Y ya luego te quedas con la versión que te... Claro, que te agrade más o que te funcione mejor. Y a lo mejor con lo que tú me enseñas más lo que aquí tenemos, pues hacemos algo súper chulo. Pero en principio creo que la actitud tiene que ser esa, ¿no? Tiene que ser el quiero aprender, quiero hacer las cosas bien, dejo atrás y empiezo con lo que me van a ofrecer. Ese sentimiento de real, ¿no? De querer aprender. O sea, es más allá del... Porque muchas veces piensas, no, para hacerlo súper bien, pues lo que tengo que lograr es que el loro me haga súper caso o que esto vaya cuadriculado. Y no, para nada, lo que estás diciendo es eso, es esa actitud tuya. Es la actitud lo que nos diferencia y lo creo 100%, es así. Qué bueno. Oye, pues decirte que me siento muy halagada de que vieras esa actitud ya a la legua, ¿no? O sea que... Lo tienes, ¿sabes? Porque quizás habías aprendido cosas de una manera, viste las dos maneras, luego al final cada uno escoge lo que considera. Pero yo me quedo con eso, ¿sabes? Con esas formas de decir, pues yo quiero verlo, a ver cómo va eso y tal. Y qué bueno, eso me gusta. Qué bueno. Pues nada, si estuviera ahí te daba un abrazo muy fuerte ahora. Estamos ya llegando al final de la entrevista, más o menos llevamos casi una horita, me parece. Hay como unas últimas 3 preguntas, Nidito Piu, que me gusta hacerles a todos, pero antes de hacértelas, no sé si nos hemos dejado alguna cosa en el tintero, si hay alguna cosa que tú digas, espera, mira, habíamos comentado esto, pero lo quiero rescatar y quiero hablarlo más. Si hay alguna... No, a lo mejor no, ¿eh? O sea, no sé por qué me suena que habíamos dicho, luego hablamos de esto, ya no me viene a la mente. Pues a mí tampoco, a ver. Pues bien, significa que vamos bien, no hay problema. Creo que hemos hablado de muchas cosas y que realmente la conversación también ha sido interesante, o sea que ningún problema con eso. Vamos entonces a estas últimas preguntas, Nidito Piu. Son como más tontas, ¿no? O sea, son un poco más casi de persona, por así decirlo, o sea, de preferencias cada uno, lo que sea. Una es, ¿con qué especie de loros te identificas más y por qué? Ahí te he quedado en blanco, ¿eh? También puede ser cuál es la que más te gusta a ti personalmente, ¿eh? No tiene por qué ser, pero bueno. Me gustan todas. Quizás de las que he trabajado y no me doy cuenta y lo nombro mucho, pues quizás los clorópteras, es que no sé. Estuve con ideas, me fliparon, me encantaron, todo. Pues, ¿qué los clorópteras tienen un carácter... No son los clorópteras, es que yo personalizo, ya sabes, dentro de las especies personalizo, pero sí es verdad que los clorópteras son como muy juguetones, se aburren muy rápido, tienes que mantenernos estimulados. Multiplicarte mucho, sí, tienes que superarte muchísimo para siempre captarles esa atención. Yo me aburro muy a menudo, entonces quizás me identifico en eso mucho y cuando me aburro bajo... ¿sabes? Y no es bueno en muchos aspectos. Y no hablo de trabajo. No, bueno. Ya, por eso las preguntas son más personales, ¿eh? No hay que extrapolarlo. No, aquí te puede aburrir, no. Aquí no te da chance de aburrirte a nada. Prometo que no da lugar. Pero sí es verdad que hay cosas pues, en la vida pues, que son un poco, que te cansan, ¿no? Y me identifico un poco con los clorópteras que siempre tienes que ser como muy rápida y sorprenderlos mucho para poder llegar a ese punto que reconozco que yo parezco un poco de eso. ¿Sabes? No de hiperactivo, pero sí de monotonía. Exacto, de salir de la monotonía. Sí, no soy de preparar, soy de improvisar, de las cosas van saliendo. Será que todo el día estamos improvisando porque es así nuestro trabajo y mi vida, pues de alguna manera también me gusta así un poco de lo que no espero, pues que sucede así. Con ellos quizás un poco, sí. Qué bueno, pues nos quedamos con los clorópteras. Entonces, si tuviéramos que ponerle un nombre a un cloróptera, por ejemplo, un nombre que a ti te gusta, que no sé, que sea tu preferido, o si tuvieras ahora que elegir uno, porque yo con los nombres son patatísima, entonces necesito más ideas de nombres. ¿Qué refieres? ¿De un nombre de un ave? Sí, o sea, de decir, mira, le voy a poner el nombre, voy a bautizar este ave que acaba de llegar y que todavía no tiene nombre, ¿no? ¿Cómo le llamarías? ¿Qué nombre te gusta? ¿Al nombre de un ave que llegara nuevo? Por ejemplo, sí. Por ejemplo, es que tenemos Paco que abarca para 25, pero... Paco es un nombre que te gusta bastante. Más grande que te vive, su carácter, pues no sé, quizás lo llamaría... Yo no tengo ni idea. ¿Cómo llamaría yo ahora un ave? Tenemos ahí un par que hay que bautizar, por cierto. Mira. Sí, tenemos ahí un par. No lo sé, un nombre...
No lo sé, Mar. Ni idea. De verdad, no lo sé. ¿Cómo sueles buscar? O sea, Paco imagino que sale un poco por la broma. Lo hacemos siempre entre todas, ¿sabes? Siempre vale, hacemos entre todas. Sí, Okay. Lo hacemos siempre entre todas, a ver cómo lo llamamos, lo conocemos un poquito y también en eso tenemos esos toques. Y según lo vemos, nos parece más llamarlo de una manera, porque de repente hay nombres que son más simpáticos y otros nombres que son un poquito más, no sé. Bueno, que a lo mejor no cuadra con ese animal. No lo sé. Pues me quedo con eso, ¿eh? No hace falta que me des ningún nombre en concreto, pero me quedo con eso. No, de verdad me gusta, porque además me gusta lo elegimos entre todas, esto es un trabajo de equipo hasta ese nivel, ¿no? De que no es una cosa de se llama así y punto, sino que entre todas votáis y que además no le ponéis nombre hasta que lo conocéis, con lo cual es normal que ahora no te salga ninguno porque es como, si no sé quién es, no le puedo poner nombre, ¿no? No me sale ahora cómo bautizarlo. Me parece fantástico, me parece una respuesta fantástica. Y ya por último, una frase que te motive. Puede ser frase, puede ser pensamiento, ¿eh? O sea, y puede ser dentro del mundo loril o a nivel personal. Quizás aquella que me motive a ser mejor persona, ¿sabes? Que es la lucha diaria, ¿no? La que me identifico mucho es la de vive como si no hubiese haber un mañana, ¿no? Si hoy fuera el último día. El carpe diem. Y aprende como si fueras a vivir eternamente. Vale, esa frase es muy bonita. Vive como si no hubiera mañana y aprende como si hubieran todos los mañanas. Creo que conociéndote te identifico totalmente con esa frase, o sea que me gusta muchísimo. Creo que como para acabar el podcast aquí lo dejamos en un punto muy bonito. Espero que... Yo he disfrutado muchísimo de esta charla, realmente me estaría contigo charlando infinito. Yo también. Me sabe hasta mal que se me vayan a acabar las preguntas porque es como, no, quiero más, un ratito más, por favor. Charlemos de lo que sea. Bien. O sea, que no te descarto que no haya una segunda parte a lo mejor algún día. Pero... Muy bien, cuando quieras, de verdad, fantástico, de verdad. Encantada. De verdad que sí. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias, de verdad que gracias a ti y a ti y al Loroparque también, que sé que han puesto de su parte para que tú hoy estés aquí, nos han dado permiso y han gestionado lo necesario dentro de tu apretado horario para que puedas acompañarnos, o sea que agradecida a ambos y encantada, con muchas ganas de volver por Tenerife. Te lo digo de verdad, lo te recuerdo muy bonito, para mí fue algo espectacular y lo llevo en el corazón grabado. Me alegro mucho de verdad que sí. Gracias, de verdad, por tu tiempo, por cuando viniste y por el tiempo de ahora. Muchas gracias. A ti, de verdad que a ti. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima y un abrazo, mis juguetes. Chao.